Pues bueno, buenas tardes, colegas y amigos. Vamos a iniciar nuestra transmisión de esta semana, la hora del gladiador fiscal. Por ahí vamos a pedirle a nuestro equipo de trabajo que nos auxilie para transmitir unos minutos también por medio de mi red social, por medio de Facebook. Los saludo con mucho gusto. Tenía rato que no nos saludábamos. Nuestras ocupaciones profesionales nos tenían bastante ocupados, pero bueno, hoy vamos a tener un programa de lujo como los anteriores. Nos acompaña mi amigo Jonathan Gabriel desde el Caribe mexicano, un abogado fiscalista muy joven, muy estudioso, apasionado de la materia fiscal, lo que se necesita hoy en día para ganar asuntos. Y mi querido Jonathan Gabriel nos va a platicar de su experiencia, de su estudio en la materia fiscal, en el tema contencioso, y nos va a decir, grosso modo, qué se hacen, qué hacen los fiscalistas jóvenes y talentosos como él para ganar asuntos fiscales en México. Y hoy, en el programa de jóvenes fiscalistas, pues lo está inaugurando nuestro amigo. Este es un programa versátil que tiene como finalidad entretenernos un poquito, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo estudiar y llevarnos cosas de provecho para nuestra praxis de manera objetiva, práctica y puntual. Entonces, les mando un saludo con afecto. Estamos transmitiendo desde el rincón del gladiador fiscal. Nos tuvimos que mover y afortunadamente llegamos a tiempo. Y pues bueno, mi querido Jonathan, te dejamos el micrófono. Esta es una charla de amigos, no es una conferencia que parezca una camisa de fuerza. Cualquiera que tenga una duda relacionada con el tema, se vale. Yo por lo pronto, siguiendo los consejos del doctor Rubén Santillán, acabo de abrir el primer gustito porque es jueves y el cuerpo lo sabe. Saludos, mi querido José Díaz Carrillo, hasta Mérida, que por cierto, les vamos a adelantar en breve prácticas de poder y negocios allá en la ciudad de Mérida. Ya les daremos noticias. También viene ya el ABC de la defensa penal fiscal tercera generación. Doctor Rubén, saludos afectuosos. ¿Te la sabes? Vengo del futuro y vi puras nulidades lisas y llanas. A ver, mi querida Laurita, antes de dejarle el micrófono a Jonathan, pon el micrófono al maestro Rubén, que lo quiero oír, por favor. Que ya te comprometí para que estés conmigo, mi querido Rubén, que te pongan el micrófono. No, claro adelante. Que sí, con mucho gusto. Felicidades, Jonathan, felicidades, Marco, por esta iniciativa con los jóvenes. Es brillante y de verdad con ganas de remedarte, con ganas de copiar tu iniciativa, que es brillante, no se me hubiera ocurrido. Ha tenido éxito y cuenta conmigo, y gracias por la invitación. Felicidades, buen programa a los dos. Gracias. Gracias, hermano. Acuérdate que el corazón no envejece y eres el próximo joven que me tiene que acompañar. Bueno, pues mi querido Jonathan, es tuyo el micrófono. Por favor, compártenos de tu sapiencia. Hay que ser humildes ante el conocimiento. Te agradecemos, mi querido Jonathan, ese entusiasmo, y de verdad, cualquiera que tenga una duda, por minúscula que parezca, alce la mano, que el maestro Jonathan, de manera generosa, seguramente atenderá cualquier tema que tengamos al pendiente. Pues bueno, adelante, mi querido Jonathan, y es tuyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a manera de preámbulo, vamos a hablar sobre defensa fiscal estratégica a través del Código Fiscal de la Federación. Entonces, para mí, yo les preparé un material debido a que sé que no todas las personas son auditivas, y eso va a permitir pedagógicamente una mayor captación de la información. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la charla de hoy? Demostrar y que ustedes aprendan, por supuesto, cómo nulificar un crédito fiscal y, en su caso, un procedimiento administrativo de ejecución utilizando el Código Fiscal. ¿Y por qué se llama defensa fiscal estratégica? Porque en forma estratégica lo que nosotros vamos a hacer es interponer un recurso de revocación por desconocimiento, en el cual se encuentra contenido en el Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de hacer incurrir a la autoridad en un error. ¿Cuál va a ser este error? Que no va a acreditar la existencia de los actos. ¿Y por qué vamos a hacer que la autoridad incurra en ese error? Porque si bien dentro del artículo 117 se encuentra contenido un procedimiento por desconocimiento,
En forma expresa no se encuentra regulada su substanciación dentro del Código Fiscal, por lo que la autoridad en forma genérica suele resolver con base al expediente administrativo, pero sin acreditar la existencia de los actos. En forma resumida, de eso va a tratar la charla, solo que les vamos a seguir explicando paso a paso cómo vamos a ir argumentando y desglosando nuestro recurso de revocación. O sea, vamos a definir paso a paso cómo vamos a implementar la estrategia. ¿En qué casos? Algo, mi querido Jonathan, vale la Claro. pena. Digo, ya sabes que me emociono, pero esto es parte del reality show. Hay que entender que cuando hacemos caer a la autoridad en su error, no lo hacemos con dolo. La autoridad cae en su error por desconocimiento o mala fe. Aquí hago una acotación. Si hay desconocimiento, hay corrupción, porque un servidor público que no está preparado no debe de estar para desempeñar un acto. Entonces, si se presume que lo sabe y no lo hace como lo dice la ley, creo que entonces estamos en presencia de temas delicados porque ya hay mala fe. Entonces, quiero pensar que nos referimos a los casos en que la autoridad cae por su propio error, por desconocimiento de la ley o por mala fe, mi querido Jonathan. Coincido totalmente. En ese caso, lo único que vamos a hacer es ejercer nuestros derechos. Y si la autoridad, bueno, se pronuncia en un sentido de transgresión a nuestros derechos, pues tiene que soportar las consecuencias de sus actos. En ese caso, esta estrategia es aplicable en varios supuestos. El primero, si recién te acaban de notificar una multa o un crédito fiscal millonario, por ejemplo, o ya notificaron un crédito fiscal, pero ya fenecieron los plazos para interponer un medio ordinario de defensa. El tercer escenario es que ya fenecieron los plazos para poder impugnar un crédito fiscal y ya se está instaurando un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, cualquiera de esas tres hipótesis en la que nos encontremos, nosotros vamos a poder aplicar esa estrategia de defensa fiscal. Ahora, ¿cuál va a ser el primer tip de defensa fiscal? Es interponer en forma directa al recurso de revocación. Como sabemos, en forma optativa, nosotros podemos acudir al juicio de nulidad o también podemos acudir al recurso de revocación. En ese caso, la estrategia consiste en interponer un recurso de revocación manifestando desconocer el acto y sus constancias de notificación, así como la totalidad de sus orígenes y antecedentes. ¿Cuáles son esos orígenes y antecedentes? Si estamos hablando de un crédito fiscal, pues el acto va a ser el crédito fiscal y lo vamos a desconocer con sus constancias de notificación. Y sus orígenes y antecedentes van a ser el acta final, el último acta parcial, las actas parciales, la orden de visita y sus respectivas constancias de notificación. O en su caso, si estamos en un supuesto del tercer supuesto en el que también existe instaurado un procedimiento administrativo de ejecución, bueno, pues los orígenes de eso van a ser los requerimientos de pago y embargo, los mandamientos de ejecución y todo lo derivado del crédito fiscal. Entonces, el primer tip de defensa consiste en acudir al recurso de revocación manifestando el desconocimiento de los actos. Y en el capítulo de actos impugnados o recurridos vamos a señalar únicamente el número folio del crédito, del procedimiento administrativo de ejecución y la autoridad a quien les estamos atribuyendo el acto. Bien, ahora, si vamos a interponer un recurso de revocación, es importante que nosotros conozcamos la procedencia. Es el primer filtro. Y va a ser procedente el recurso de revocación en términos del artículo 117, fracción 1, inciso A y D. Si estamos hablando de un crédito fiscal, por ser una determinación de contribuciones, así como una resolución de carácter definitiva que nos causa un perjuicio en materia fiscal. Y si estamos hablando también de un procedimiento administrativo de ejecución, al estar cuestionando el origen de este procedimiento de cobro, va a ser procedente el recurso en términos de la fracción 2, inciso A. Entonces, una vez abarcada la procedencia, que ya sabemos contra qué actos sí procede el recurso de revocación, es que nosotros vamos a instaurar este recurso por desconocimiento. Ahora, sabemos que el siguiente filtro para poder interponer un medio de defensa es la oportunidad. Y por lo tanto, para actualizar y estar dentro del plazo de 30 días,
nosotros tenemos que en nuestro capítulo de hechos manifestar, tener conocimiento en forma verbal de la posible existencia de un supuesto crédito fiscal, o llámese PAE, mas no de su contenido en términos de su emisión. Lo anterior es trascendental por dos motivos. El primero, porque al hablar de un supuesto crédito fiscal, evitamos la actualización de la interrupción de la prescripción en forma tácita. Y en segundo, porque si manifestamos tener conocimiento, la autoridad va a decir, ah, está confesando que sí tuvo conocimiento del acto. Y eso puede obrar como una confesional en nuestra contra. Entonces, con la finalidad de evitar esa circunstancia, nosotros tenemos que manifestar, tener conocimiento en forma verbal de la posible existencia. Seguidamente, nosotros vamos a negar lisa y llanamente que exista tanto el crédito, el PAE, sus constancias de notificación, así como la totalidad de sus orígenes, en original, con firma autógrafa, emitida por autoridad competente, que sea legal y que estén debidamente fundados y motivados. Como sabemos, el artículo 68 del Código Fiscal prevé una presunción de legalidad de los actos de autoridad que por regla general nosotros tenemos que destruir. Sin embargo, esta presunción no es absoluta, sino es iuris tantum. Por lo tanto, si nosotros negamos lisa y llanamente en términos de este artículo, la carga de la prueba recae en la autoridad. Por lo tanto, tratándose de recurso, la autoridad vía contestación del recurso tiene que acreditar primero la existencia de los actos y en segundo su legalidad. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, bueno, hablándose ya de un recurso, un juicio de nulidad, por ejemplo, si la autoridad da a conocer el crédito, pero no sus orígenes? Bueno, pues aquí al estar sustentado en actos viciados de origen, pues sabemos que todo lo que emana de un acto viciado de origen, pues es nulo también. Entonces, el segundo tip de defensas es en manifestar la fecha de conocimiento verbal de la posible existencia del crédito fiscal. Lo anterior para que en términos del artículo 121 y 135 actualicen la oportunidad. A partir de la fecha en la que nosotros manifestemos en conocer de su posible existencia, es cuando nos va a iniciar nuestro cómputo de 30 días para la interposición del recurso de revocación. El resultado, aunque pudiera parecer desfavorable en un principio, en realidad va a ser algo beneficioso para nosotros. El resultado va a ser una resolución del recurso de revocación en el que SAT desecha por extemporáneo nuestro recurso y va a sustentar su determinación principalmente en dos argumentos. El primero, que la determinación con base al expediente administrativo abierto a nombre del contribuyente, el contribuyente sí conoce el acto, el crédito fiscal y fue legalmente notificado y por lo tanto al no haberlo interpuesto dentro del plazo de 30 días en el que fue supuestamente notificado, bueno, pues tenemos que se desecha por extemporáneo. Y el segundo argumento que pudiera tener la autoridad es que al ser derogado el artículo 129, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad ya no tiene la obligación legal de dar a conocer los actos, porque debemos recordar que antes del 9 de diciembre de 2013, en el artículo 129, fracción 2, se contenía un procedimiento por desconocimiento junto con sus reglas de substanciación, pero que fue derogado. Pero el hecho de que haya sido derogado no quiere decir que esa garantía constitucional de poder conocer los actos en términos de sumisión haya sido suprimida. Y eso va a servir para acudir al juicio de nulidad. Entonces, ya interpusimos el recurso de revocación, ya manifestamos tener conocimiento en forma verbal de su posible existencia y ya tenemos una resolución negativa en el sentido de que con base al expediente administrativo, pues sí se conocía el acto administrativo y fue legalmente notificado. Mi querido Jonathan, vamos a recapitular de los dos primeros tips. Vamos a regresar al primero, por favor, para que le quede claro a nuestros amigos. Perfecto. Fíjense, aquí de este tip nos está platicando el licenciado, ilustre fiscalista, Jonathan Gabriel, y nos dice que debemos de establecer un medio de defensa. Me encanta la primera línea, ojo, de forma estratégica. Para hacer una defensa fiscal estratégica, porque yo les puedo decir algo por conocimiento de causa. Conozco el trabajo de muchos fiscalistas
que copian y pegan, pero establecer una defensa estratégica nos obliga a conocer del expediente, conocer totalmente el expediente y por supuesto, conocer la ley, la jurisprudencia, en este caso, el conocimiento exhaustivo del Código Fiscal de la Federación nos va a dar la pauta para establecer la línea de acción, ya sea que de forma optativa acudamos al recurso de revocación o a la demanda de nulidad. Hay que tener bien presente esto. Ahora, a mí me queda claro que la excelente estrategia que está haciendo Jonathan está provocando, como Robben en Holanda, el penal en el área chica. ¿Por qué? Porque como ya conoces a tu contraparte y la autoridad normalmente es toda negación en su vida, Jonathan ya sabe, porque ya Jonathan fue al futuro y regresó, así como lo hacemos los fiscalistas, vas al futuro y ves nulidades lisas y llanas. Como él ya sabe que la autoridad es toda negación, Jonathan no espera una resolución favorable. Dijeran los chavos, qué chido que así fuera. Y esto lo digo porque sabemos que la autoridad resuelve favorablemente los recursos, por supuesto, a favor de la empresa que determina el crédito o en su caso que está instaurando una facultad de cobro forzoso. Pero ojo, vamos al siguiente tip, mi querido Jonathan, por favor. Digo, esto es posición, no es mía, pero para complementar lo que estamos platicando. En el segundo tip, por ejemplo, dice Jonathan, ¿sabes qué? En el capítulo de hechos, manifestar, tener conocimiento en forma verbal. Alguien me dijo, yo no supe realmente, porque recordemos que las actuaciones de la autoridad se reputan legales. Así lo señala el Código Fiscal. Y vamos a la siguiente lámina que me encantó, donde responde la autoridad a la siguiente. Ándele. Ahí Jonathan ya conoce cuál es el resultado de la resolución prácticamente porque tiene la experiencia necesaria. Pero ¿qué creen? Ustedes no se desanimen de primera instancia porque seguramente con lo que nos va a platicar Jonathan más adelante va a sustentar su acción ganadora y litigiosa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa utilizando una contradicción de tesis. Por ahí utilizando un principio de progresividad y jurisprudencia de la misma Corte, de tal manera que cierro el comentario con la siguiente moraleja. Hay veces que perdiendo se gana, pero cuando estás en las manos adecuadas. ¿Estás de acuerdo, mi querido Jonathan? Entonces, termino mi intervención. Hay que conocer el expediente porque a lo mejor no en todos los casos nos conviene irnos directamente al recurso de revocación. Porque miren, estoy defendiendo varios asuntos en distintos puntos del país, gracias a Dios. Y la gran mayoría de abogados que proponen la defensa del contribuyente, primeramente a través de la instauración del recurso de revocación, lo hacen porque dicen que ahí no se garantiza el interés fiscal. Perdón, ahí no hay ninguna estrategia. Ahí hay flojera, falta de conocimiento, falta de pasión, porque se puede obtener la suspensión en el tribunal sin comprometer los bienes y derechos del contribuyente, pero hay que conocerlo un poco más, porque de repente hay quienes que piensan, estaba viendo una fiscalista en redes sociales que decía, ofrece una carta de crédito, ofrece, no, pues en el país, en el mundo de Alicia y el País de las Maravillas es así, pero cuando el contribuyente apenas tiene para pagar honorarios, este es un mundo diferente. Pero bueno, voy coincidiendo con estos puntos, mi querido Gabriel. Si hubiera alguno de los colegas y amigos que dijeran, a mí en la vida me fue diferente, me mordió el perro y no supe qué hacer, pues bueno, nos puede decir y le damos nuestro comentario. Pues bueno, vamos a cortar un momento con nuestros amigos de Facebook, regresamos más al rato, porque la idea es ir fortaleciendo y tener un grupo muy selecto en Zoom. Entonces, mi querido Jonathan, continúa, por favor, si eres tan amable. Claro que sí. Ya, tal como lo dice nuestro compañero Marco, es indispensable, como lo dice, conocer de derecho. Y no solo conocer de derecho, sino conocer a nuestro enemigo. En este caso, no es como tal nuestro enemigo, pero es nuestro adversario en este caso, que es Hacienda y Crédito Público. Y la presente estrategia, bueno, tiene un sustento, tiene también años de experiencia para saber cómo resuelve y cómo actúa la autoridad.
En este caso, hasta aquí ya planteamos el recurso por desconocimiento, oportunamente ya presentamos el recurso y ya resolvieron que no. Ahora, el siguiente tip es acudir al juicio de nulidad y plantear la ilegalidad de la resolución del recurso de revocación al sustentarse en actos cuya existencia jurídica no fue acreditada. ¿Qué es lo segundo que vamos a argumentar? La preclusión de la carga procesal de la autoridad para acreditar su existencia en la presente sede contenciosa administrativa. Y para lo anterior, vamos a utilizar precisamente el amparo directo en revisión 2425/2015, sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de la Nación, en el cual resolvió que no se transgrede la derogación del artículo 129 del Código Fiscal, no transgrede el principio de progresividad al considerar que continúa vigente el procedimiento por desconocimiento dentro del artículo 117, interpretado en forma teleológica. ¿Cómo podemos encontrar esta ejecutoria? Bueno, entramos a la página de la Suprema Corte, le damos en sentencias y datos de expedientes, nos vamos a poner el número del expediente, nos va a aparecer el amparo directo ahí, le damos clic en el engrose y posteriormente le damos clic en el documento. Ahora, ¿cuáles son las partes más importantes que nos interesan de esta ejecutoria? Bueno, como sabemos, tanto las jurisprudencias como las ejecutorias de la Suprema Corte son vinculantes, es decir, son obligatorias para todos los jueces a nivel federal. En este caso, lo que resolvió la Suprema Corte es vinculante, y lo que nos dice la Suprema Corte es, después de analizar toda la exposición de motivos de la derogación, es lo siguiente. En esta tesitura, debemos señalar que si bien el texto del artículo 117 del Código Fiscal vigente no señala expresamente que si el contribuyente niega a conocer el acto administrativo impugnado, las autoridades fiscales están obligadas a hacerlo de su conocimiento para que pueda controvertir sus fundamentos y motivos, así como su notificación. Lo cierto es que la interpretación teleológica, que significa de los fines, de dicho precepto conlleva determinar que sigue vigente la referida garantía de defensa de los contribuyentes. De ahí que los gobernados se encuentran facultados para interponer el referido medio de defensa de impugnación contra los créditos fiscales cuyo origen desconozcan, los cuales desde luego trae aparejada la obligación de la autoridad para que los dé a conocer, así como las constancias de notificación respectiva, a fin de que los particulares puedan impugnar el acto fiscal con pleno conocimiento de él, ya que esa fue la intención expresa del legislador. Atento al anterior, se concluye que la derogación del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación no transgrede el principio de progresividad, pues no implica un menoscabo a la garantía de defensa de los contribuyentes, en tanto prevalece la obligación de la autoridad de dar a conocer a los contribuyentes el acto administrativo. Lo siguiente más importante es, debiéndose puntualizar que el recurso referido es de carácter optativo, es decir, podemos ir al recurso o al juicio de nulidad, y que en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé expresamente que si en el juicio de nulidad el particular manifiesta que desconoce la resolución administrativa que pretende impugnar, al contestar la demanda, la autoridad debe acompañar la constancia de la resolución administrativa y su notificación, a fin de que el particular pueda combatir ampliando su demanda. De ahí que en el juicio contencioso administrativo también se salvaguarda la garantía de defensa del contribuyente contra actos fiscales que manifiesten desconocer. Lo anterior es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la Suprema Corte está reconociendo que tanto hay un procedimiento por desconocimiento en el recurso de revocación, en el Código Fiscal, como en el juicio de nulidad dentro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que en ambos la autoridad vía contestación tiene la obligación de acreditar su existencia con la finalidad de que nosotros podamos contraver los fundamentos y motivos de esos actos vía ampliación. Es decir, yo niego, la autoridad da a conocer, yo amplío y controvierto, y así se salvaguarda el derecho de defensa de los contribuyentes. ¿Cómo podemos robustecer aún más lo anterior?
aún suponiendo que no existiera esta contradicción de este amparo directo en revisión, es posible que nosotros se nos salvaguarde nuestro derecho, pues existen diversas tesis del Poder Judicial que señalan que aunque el texto de se han pronunciado en que aunque del texto del artículo 14 constitucional pudiera inferirse que siempre la autoridad se debe apegar al contenido de la ley, en este caso porque la ley no dice de forma expresa que nos deben dar un derecho de audiencia, una ampliación, lo cierto es que tal derecho subjetivo público consistente en la oportunidad que se tiene para conceder al particular el derecho de defensa no puede conculcarse. Por lo tanto, aunque la ley que funde el acto no establece la obligación de oír al afectado antes de privarlo de sus derechos, la autoridad debe respetar aludida garantía y oírlo en defensa, ya que ante la ausencia del contenido de tal obligación expresamente dentro de la ley, está el imperativo del artículo 14 constitucional. Lo anterior, haciendo una interpretación conforme de las disposiciones con relación al artículo 14 constitucional. Y como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Pleno en la jurisprudencia 47/95, nos ha explicado cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento, las cuales garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Entonces, habiendo demostrado plenamente que la autoridad sí estuvo obligada a darnos a conocer los actos, ahora conviene analizar cuáles son las consecuencias de su omisión. Y ahora nos vamos a seguir la mecánica del procedimiento en el juicio de nulidad. Nosotros ya manifestamos el desconocimiento en el recurso. La autoridad ya resolvió desfavorablemente diciendo que sí lo conocemos y que es legal y que está en el expediente administrativo. Nosotros ya impugnamos la resolución en el juicio de nulidad en la demanda inicial, combatiendo, argumentando que se sustentó en actos jurídicamente inexistentes y argumentando la preclusión de su oportunidad para aportar pruebas en sede administrativa. Y la autoridad, vía contestación del juicio de nulidad, va a aportar ahora sí todas las pruebas que debía aportar en el recurso de revocación y va a argumentar principalmente lo siguiente, que no tuvo obligación legal de aportar las pruebas en el recurso de origen, ya que el artículo 129 del Código Fiscal fue derogado por el decreto del 9 de diciembre de 2013. O suponiendo que sea un tribunal de esos que son fans de las ilegalidades no invalidantes, pues va a considerar que en la presente sede administrativa, pues está otorgando el derecho de defensa del contribuyente para que pueda controvertir el acto. Entonces, ¿qué debemos argumentar para controvertir estos dos argumentos torales? Bueno, en eso nos vamos a centrar en adelante. El siguiente tip está en cómo combatir esta contestación de demanda. Contra los argumentos anteriores, manifestar, primero, que no deben ser valoradas las pruebas en atención al principio de litis abierta que rige el juicio contencioso, el cual es aplicable, ¿por qué? Porque con anterioridad al juicio contencioso hubo una resolución administrativa, hubo un recurso administrativo que originó la resolución. ¿Y qué conlleva este principio de litis abierto? Bueno, que no implica una nueva oportunidad procesal para presentar pruebas que conforman la ley, en ese caso, que la autoridad estuvo obligada y en posibilidad legal de aportar en el recurso de origen, no aportó. Es decir, el primer argumento contra los dos argumentos que la autoridad vertió es solicitar la aplicación del principio de litis abierta contra la autoridad en atención al principio de igualdad y equidad procesal inherentes al debido proceso. ¿Por qué va a ser aplicable este principio? Es, si nos están aplicando las mismas reglas procesales, o sea, a mí me están coartando mi derecho de aportar pruebas en el juicio de nulidad, ¿por qué tú sí debes tener un trato diferenciado a mi autoridad? Entonces, en este caso, el primer argumento de defensa que nosotros debemos verter es el principio de litis abierta. ¿Cuál es el sustento jurídico? El artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y también nuestro argumento va a estar reforzado por una jurisprudencia, la jurisprudencia 2A./J73/2013, con número de registro 24012 de rubro
Juicio contencioso administrativo. El principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo precedente, estando en posibilidad legal de hacerlo. Entonces, lo que nosotros vamos a argumentar es esta jurisprudencia. ¿Y cuál es el alcance de verter una jurisprudencia? Como lo comentamos en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 217 de la Ley de Amparos, que son obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales a nivel federal. Entonces, nuestro primer argumento, en caso, no sé, suponiendo sin conceder un caso excepcional en el que no te lo conceda el tribunal, tú fácilmente puedes ir a un amparo directo y solicitar su aplicación. Pero es obligatoria. El Sí, segundo... mi querido Jonathan, perdón. En la construcción de este tema de defensa fiscal, como platicábamos con el buen Rubén, se nos ocurrió un hashtag, decimos, venimos del futuro, ya vimos qué pasa. Hay tribunales fiscales muy tibios en la aplicación de este criterio. Tenemos la nulidad lisa y llana sustentada sobre esto que acertadamente nos estás platicando y que es fabuloso, y además te felicito, pero como bien lo dices, para el caso de que esto no sea atendido al momento de hacer la demanda, por experiencia les quiero decir que hay que tener una técnica depurada para establecer conceptos de impugnación referidos a la ilegal resolución emitida por la jurídica correspondiente al resolver el recurso de revocación, tal como Jonathan nos ha ilustrado, pero también hay que ir dejando el campo minado, si me lo permiten, para estructurar los conceptos de violación al momento de acudir al juicio de amparo directo, que ya requiere de otra técnica diferente a la extensión, porque luego se hacen, perdón, conceptos de impugnación que son una extensión de la demanda de nulidad y normalmente no prosperan. Entonces hay que entender cuáles son aquellos vicios que trastocan directamente a la Constitución o a un tratado internacional, porque Jonathan platicó, si no vamos al amparo directo, y es correcto, pero en el amparo directo hay que dejar ahora los presupuestos jurídicos para que, siendo el caso, podamos acudir al amparo en revisión, que ese es otro tema y otra historia, pero bien vale la pena tomar en cuenta esto que nos platica Jonathan. Alguien decía en Facebook, y Sergio Vázquez Pacheco, le mando saludos, decía, ¿cuál es el beneficio del desconocimiento? Bueno, pues el maestro Jonathan nos está llevando por el camino de la luz jurídica para establecer una estrategia consistente en hacer valer la figura jurídica de la preclusión procesal, que además encuentra sustento en esta jurisprudencia de la Corte. Entonces, mi querido Jonathan, vamos de maravilla. Si no hay a ver, déjame ver si no hay algún comentario de aquí de los colegas. No hay ninguna pregunta, entonces vamos bien. Continuamos, por favor. Ok, bien. Entonces ya tenemos el primer argumento de defensa, solicitar la aplicación del principio de litis abierta en atención al principio de igualdad y equidad procesal, los cuales son principios que forman parte del debido proceso, contenido en el artículo 14, párrafo segundo y 8.2 de la Convención Americana. Ahora, el segundo argumento que vamos a verter es que no deben ser valoradas las pruebas. ¿Por qué? Vamos a solicitar la aplicación del principio de preclusión, al ser un principio que rige el debido proceso y que es aplicable al juicio contencioso administrativo. ¿En qué consiste este principio? Bueno, pues el debido proceso se rige por diversas etapas, en forma sucesiva, seguida una después de otra, a través de la clausura definitiva de cada una de ellas, lo que impide el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, lo que se actualiza en la especie, ya que la autoridad omitió cumplir con su carga probatoria vía contestación de recurso de revocación, la cual constituyó la etapa y momento procesal oportuno. Es decir, en el recurso de revocación
se sigue, se constituye por etapas procesales. Es decir, yo interpongo mi recurso manifestando el desconocimiento con la finalidad de no dejarme en estado de indefensión y yo poder ampliar mi recurso. La autoridad tiene que dármela a conocer y yo tengo que controvertir la existencia y legalidad del acto. Y debe haber una resolución que dirima la cuestión controvertida. O sea, el debido proceso es algo que inherente y aplicable en materia fiscal. Entonces, al estar en el recurso de revocación, se rige por esos principios, tanto en el recurso como en el juicio de nulidad. Por ejemplo, si un mal abogado, supongamos que no vertió argumentos en la demanda inicial e intenta hacerlo en la ampliación, pues ya se actualizó la preclusión y son inoperantes sus conceptos de impugnación. Entonces vemos que el principio de preclusión sí es aplicable al juicio contencioso. Entonces lo que nosotros vamos a manifestar como segundo argumento como segundo argumento toral es precisamente que se actualizó la preclusión. Entonces, este principio también tiene un sustento jurisprudencial según la jurisprudencia 1A, diagonal J.21, diagonal 2002, de rubro preclusión. Es una figura jurídica que extingue o consuma la oportunidad procesal de realizar un acto, la cual, como dijimos, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales. Mi querido Jonathan, les voy a regalar un tips, ya que lo platicaste y lo dejaste, y de esto se trata esta charla. Ojo, vamos a pensar que estamos en presencia de un tema de preclusión ahora para el contribuyente por no haber hecho conceptos de impugnación en su demanda de nulidad oportunamente. Pero resulta que de repente observo que, por ejemplo, en alegatos hacen alguno que no tenga que ver con aquellos que son de bien probado o que tengan que ver con el estudio oficioso de la competencia, pero ojo, que versen sobre la interpretación de un derecho humano. Cabe la posibilidad de que sean recogidos vía amparo directo o amparo en revisión, pero ese es otro tema. Nada más para ir explorando otros universos paralelos. Perfecto. Entonces, adelante, mi querido Jonathan. Excelente, doctor. En materia de derechos humanos no hay nada establecido. No hay límites. No tenemos límites todavía. Bueno, aplicamos esa jurisprudencia y ahora, como un tercer argumento en contra de la contestación de demanda, nosotros vamos a decir que no deben ser valorados debido a que permitir que la autoridad exhiba la documentación señalada en un momento diverso de la contestación del recurso, el que fue el momento procesal oportuno, haciendo extensible esa carga probatoria de la presente sede administrativa a propósito de un requerimiento de nueva oportunidad procesal, prolongaría de manera injustificada e indefinida la solución del juicio y se le daría una segunda oportunidad a la autoridad para confeccionar su derecho, a pesar de no contar expresamente con ella. Es decir, se transgrediría el principio de legalidad. De ahí que lejos de mantener la prevalencia del derecho de audiencia, a efecto de que la parte actora ampliara su demanda, realmente se le ocasionaría un perjuicio a esta, al reavivar de manera ilegal e injustificada lo que en función de la preclusión se ha actualizado. Y lo anterior lo vamos a sustentar con los propios principios de igualdad y economía procesal que precisamente rigen el mismo derecho de audiencia, los cuales se transgredirían tras adoptar una interpretación distinta. Además, se traduciría también en una flagrante violación a la jurisprudencia 2A diagonal J 117 diagonal 2011, con número de registro 161-281 de rubro juicio contencioso administrativo. Cuando el actor niega a conocer el acto impugnado, no admite el requerimiento de la autoridad. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado que en los procedimientos por desconocimiento, la autoridad solo tiene una etapa y fase procesal para acreditar su existencia, es decir, vía contestación, ya sea del recurso, por analogía, o de la demanda. Y pues precisamente nosotros vamos a justificar tal homologación jurisprudencial. Más adelante les voy a decir en cómo se homologa. Aquí ya tenemos la jurisprudencia, está en el semanario
Judicial de la Federación. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro cuarto argumento de defensa? El cuarto argumento es que las pruebas no deben ser valoradas, pues en términos de las reglas que rigen el juicio contencioso, las autoridades no pueden variar ni mejorar los fundamentos y motivos y elementos probatorios en que sustentaron su resolución, la cual desde luego es materia de análisis en el juicio contencioso. Es decir, estamos analizando esa resolución del recurso de revocación amparada en actos inexistentes. Entonces, como de conformidad con el propio reglas que rigen el juicio de nulidad y en forma expresa el artículo 22, la autoridad no puede cambiar los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. Y ese fundamento de derecho estuvo amparado en una prueba inexistente o que no existe en la realidad, pues no puede cambiar sus fundamentos con base en su contestación de demanda. Y bueno, el sustento es el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, un quinto argumento de defensa es justificar la aplicación de las jurisprudencias por analogía, que es una homologación jurisprudencial, del procedimiento por desconocimiento del juicio contencioso administrativo contenido en el artículo 16, fracción 2, de esa Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al procedimiento por desconocimiento del Código Fiscal establecido en el artículo 117 de referido código, que entonces estuvo establecido en el artículo 129, fracción 2 del código. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es poner una tabla comparativa y decir, mira, esos son los presupuestos y el procedimiento que estaba establecido en el Código Fiscal. Esos son los presupuestos y procedimiento que está establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio de nulidad. Y vamos a decir que al ser iguales, o sea, idénticos, similares, manifiestas desconocimiento, la autoridad tiene que dar a conocer, amplía la demanda y se resuelve sobre la existencia y legalidad del acto. Al aplicar los mismos razonamientos y estarse interpretando los mismos derechos, pues evidentemente son aplicables los mismos razonamientos vertidos por la Suprema Corte. ¿Cuáles van a ser las jurisprudencias que en específico nos van a interesar? Bueno, van a ser primero las jurisprudencias que nos dicen que la autoridad está obligada a darnos a conocer los actos únicamente en la contestación de demanda y que esas constancias deben ser en original y copia debidamente certificada. Pero las cuales nos van a robustecer el hecho de que si la autoridad no acreditó la existencia de los actos en el recurso de origen, debió haberse decretado la nulidad, son estas dos. En específico, la jurisprudencia 2A diagonal J.173 diagonal 2011 de rubro Juicio Contencioso Administrativo Federal. Cuando no se acredite en el juicio respectivo la existencia de las resoluciones administrativas impugnadas, debe declararse su nulidad lisa y llana. Y el criterio 23 romano 3 en tercero punto 13A, con número de registro 178-769 de rubro créditos fiscales. Y en el juicio administrativo no se acredita su existencia, debe decretarse la nulidad lisa y llana y no la nulidad para efectos. Ahora, como estamos analizando, pudiera darse el caso de que la sala, no sé, considera que debe ser una nulidad para efectos al actualizarse un vicio de procedimiento que trasciende en el sentido de la resolución. Sin embargo, la propia Suprema Corte ya estableció que no debe decretarse la nulidad para efectos, sino que debe ser lisa y llana. ¿Por qué? Porque al no constar por escrito el acto administrativo, no se pueden pronunciar sobre su legalidad, es decir, equipara a una ausencia de fundamentación y motivación, y por excepción se debe decretar la nulidad lisa y llana. En ese sentido, esas jurisprudencias pues sustentarían que se debe decretar la nulidad lisa y llana. Y robustece lo anterior, que al tratarse de procedimientos similares acarrean las mismas consecuencias jurídicas, la propia ejecutoria del amparo directo en revisión 24-25, en el que hace una comparación de los procedimientos del juicio contencioso y del Código Fiscal, así como la tesis 7 romano, casa-3 romano-9 de rubro recurso de revocación. El procedimiento establecido en el artículo 129, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, guarda similitud con la mecánica similar
el 16, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, acarreando iguales consecuencias jurídicas. Entonces ya tenemos un soporte jurídico por el cual estas jurisprudencias son vinculantes y son aplicables por analogía al recurso de revocación. Y con eso se sustenta que no se puede convalidar la ilegalidad en que incurrió la autoridad y que se debe decretar la nulidad lisa y llana del crédito. Y si se impugnaron, por ejemplo, no sé, te embargaron las cuentas bancarias o estás en un procedimiento administrativo de ejecución, ya fenecieron todos los plazos para poder interponer los medios ordinarios. Entonces, esto es una estrategia viable para la defensa de ese crédito fiscal y ese procedimiento administrativo de ejecución, lo cual de suyo causaría una nulidad lisa y llana. Evidentemente, también se pueden verter argumentos de defensa, pero pues esos pueden hacerse en forma cautelar, pero el argumento de fondo puede ser este. O sea, tú puedes instaurar todo este andamiaje y en forma cautelar verter argumentos, los cuales también en su caso debieran ser analizados. Y Ahora, mire, perdón, me emocioné. adelante. Imagínate, mi querido Jonathan, ahí pusiste precisamente la tesis, imagínense que de repente, por alguna razón, la auditoría que le están haciendo al contribuyente, resulta que este contribuyente, yo conozco el asunto de fondo, porque soy un contador público de excelencia como ustedes, y puedo tener una percepción de cuánto o de cómo o en qué cantidad va a ser determinado el crédito fiscal. Un contador de excelencia sabe qué se comió el contribuyente y qué no se comió. Y entonces a mí se me ocurre que a lo mejor esta tesis es del circuito o de la jurisdicción donde está Jonathan y haciendo una alianza estratégica, de repente el contribuyente que está siendo sujeto de la auditoría tiene interés por participar del aspecto económico de esa jurisdicción y de repente ese contribuyente cambia de domicilio para realizar actividades económicas, constituyéndose ante notario con el domicilio fiscal respectivo y de repente ya está en la jurisdicción donde se tiene ese criterio y entonces Scooby-Doo, papá, ¿verdad? Pero bueno, es un pensamiento como que en voz alta, les digo. Ok, son las cosas que de repente se me ocurren porque cuando los pesos y son muchos ceros, hacen que la ardilla se revolotee, ¿verdad? Pero bueno, lo pensé en voz alta, mi querido Jonathan. Seguimos, por favor. Claro que sí. Bueno, y aquí está la tesis, precisamente que habla sobre la similitud de los procedimientos. Y bueno, aquí evidentemente está obligada a darlos a conocer a la autoridad junto con sus constancias de notificación, acordando las mismas consecuencias previstas en los criterios de la Corte ya analizados, en caso de que esas no les sean exhibidas. Entonces, si no las exhibió, pues ya valió la autoridad. Y ahora, en una temática en específica del procedimiento por desconocimiento, pues está esa tesis 7 romano casa 3 romano 8 de rubro nulidad lisa y llana. Procede a declararla respecto de la sanción cuando en el recurso administrativo la autoridad omite aplicar el procedimiento del artículo 129, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación en relación con el requerimiento de obligaciones que se manifestó desconocer, precluyendo el derecho de la resolutora para exhibirlo en el juicio de nulidad. Bueno, esa es una tesis que es temática. En este caso fue contra una multa, pero aplica tanto si es para un crédito fiscal, una multa, un crédito fiscal millonario, un procedimiento administrativo, aplica para todos los casos. Entonces, la estrategia puede aplicar desde un crédito de 100 pesos hasta un crédito de múltiples ceros. Entonces, los razonamientos va a ser el mismo, con independencia de los argumentos de fondo que se argumenten en forma cautelar. Evidentemente, no vamos a transcribir, no vamos a tomar el screenshot de las resoluciones, pero sí podemos decir algo, por ejemplo, es explorado el derecho que a nivel federal las resoluciones tienen los siguientes vicios y pum, tira los conceptos de impugnación. Y bueno, eso sería todo.
estamos abiertos a dudas y preguntas. Si algo no les quedó muy claro, se los podemos aclarar el doctor y yo. El doctor lleva muchos años de experiencia. También él ha platicado sobre esos temas en sus diplomados. Inscríbanse en sus diplomados. Y bueno, ¿qué comentarios tiene, doctor? Y Muchas querido. gracias, mi querido Jonathan, qué amable eres. Eres un joven de inspiración para las nuevas generaciones. Me congratulo de que estés con nosotros. Tenemos gente muy estudiosa y digo, cada vez hay gente que nos favorece con su tiempo, con su espacio. Por ejemplo, fíjense, aquí de los que tienen la cámara, saludos a Doroteo, a José Eduardo, a Armando Rivera, a José Díaz Carrillo, hasta Mérida, a mi tocayo, Ana Cristina Pérez, a la maestra Milka, saludos afectuosos, Ignacio García, Javier Álvarez, Blanquita, saludos afectuosos, mi condiscípula de la Escuela Libre de Derecho. Voy a ver si la logro convencer un día de que participe del programa, porque ella tiene mucha experiencia en temas de comercio exterior. Y yo creo que es otra área que debemos de explorar. Y Arecita, también te envío afectuosos saludos. Antes de que alguien haga algún comentario sobre el tema, déjenme decirles algo. Dice, bueno, así oía un ministro un día, apelando a la sabiduría popular. Dice un dicho que para que el palo apriete debe ser de la misma cuña. Ahí les va, ahí les va. Ojo, para un tribunal timorato que no respete, porque un tribunal es experto en temas de legalidad, me queda claro, pero llegan a la casa, se quitan el saco, la corbata y dice SAT. Así están tatuados. Decía un fiscalista que a veces, así como algunos auditores que gozan acumulando los préstamos como ingresos acumulables, etcétera, así algunas gentes, y la verdad hago la crítica desde mi trinchera, porque un tribunal experto en temas de legalidad, por supuesto que debe de conocer la jurisprudencia y las ejecutorias de nuestro más alto tribunal. Y ahí apúntenle y les doy un tip que está relacionado con lo que amablemente Jonathan nos acaba de decir. Esto lo compartimos en la 6ª generación de nuestro diplomado, el ABC de la defensa fiscal. Anoten el siguiente número, 201-9325. Sí, 201-9325. Ese es mi número de cuenta y le van a depositar. No, es cierto. Ese es el número del registro digital de la tesis de jurisprudencia de la segunda sala. Ojo, la 35/2019. ¿Y eso de qué se trata, Marco? Pues miren, eso dice lo siguiente nada más. En la misma línea de pensamiento que nuestro maestro Jonathan, digo, llevo 2 copitas de whisky, pero no me han hecho efecto, ya estaría yo bailando. Dice, principio de progresividad de los derechos humanos, su naturaleza y función en el Estado mexicano. Y se avienta un choro bien padre, dijeran los chavos. ¿Qué creen? Aquí hablamos del artículo 1 constitucional. Ojo, en la defensa fiscal que nos acaba de plantear Jonathan, el artículo 1 constitucional es fundamental para fortalecer la defensa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante la omisión del estudio de la contradicción de tesis que Jonathan nos señaló, que es planteada muy probablemente desde el recurso de revocación, o a lo mejor dijeran por ahí, no le digo nada, lo planteo en la demanda de nulidad y lo dejo para el amparo. Pero ya entonces en demanda de nulidad también señalo, ojo, también señalo que la autoridad fue omisa o violentó el artículo 1 constitucional. Hace días lo subí al Facebook. Las autoridades administrativas están obligadas a respetar el alcance del artículo 1 constitucional. Y ojo, ¿qué creen? Hay una contradicción de tesis, o la ejecutoria, para ser exactos, la ejecutoria de esta jurisprudencia. ¿Qué creen? Habla del 129 que Jonathan nos acaba de parafrasear, y la jurisprudencia per se, esta 35 del diagonal de 2019, si ustedes leen de noche o no se detienen, dicen, pues esto no habla de fiscal, eso es como para
inmortales y yo de esto no le sé. No, precisamente la ejecutoria toca precisamente los alcances del 129 fracción segunda. No fue inconstitucional la reforma porque bajo ningún concepto se le restringe un derecho al justiciable. Bajo este orden de ideas, en todo el país, los argumentos que se hagan valer en este orden de ideas deben de tener preclusión procesal para cuando la autoridad no aporte los documentos que se negaron a conocer. Número 2, en este orden de ideas, la nulidad debe ser lisa y llana porque se está violentando, entre otras cosas, el artículo 1º constitucional. Esto es padrísimo, mi querido Jonathan. Estoy solamente queriendo complementar lo que atinada y magistralmente nos has señalado. Ahora, hay algo bien importante. De repente digo, porque cuando va uno a la academia y ve uno académicos que no han litigado, gente que no ha tenido un expediente en la mano o que no se ha enfrentado contra estos tribunales que tardan meses en admitir un tema contencioso, en acordar, etcétera. De verdad, estamos en una crisis gravísima en este orden de ideas. ¿Qué haces cuando tienes un expediente en la mano? Oye, el expositor dijo que se negaba, pero ¿como para qué o por qué? Ojo, a veces me han platicado que salen peleados como las comadres, los contribuyentes, los contadores, los abogados, y te llega un asunto, a lo mejor ya te llega muy manoseado. Si te llega muy manoseado, miren, que te tiren el billete por adelantado, si no, ni lo agarres porque vas a agarrar un problema. Porque con esto que nos acaba de platicar Jonathan, aún si hubiera, como consecuencia de que se hubiera defendido mal el asunto y venga el fisco y me quiera cobrar, voy a obtener la nulidad lisa y llana porque voy a lograr la nulidad de las diligencias referidas al procedimiento administrativo de ejecución y en su caso del crédito fiscal, porque a lo mejor o muy seguramente los documentos que van a aportar no los aportan en la calidad y en la idoneidad que ha señalado la jurisprudencia de la Corte. Es decir, el fisco dice, no, papá, no te hagas como tío Lolo. ¿Cómo? Que se hace güey él solo. ¿Por qué? Porque si ya conoces, mira que en tal juicio perdiste. Espérame, papá. La jurisprudencia dice que el documento que debes de aportar no es un lloriqueo ni un argumento. Debes de aportar copia certificada del documento que yo negué. Y ojo, porque si me aportas el original, entonces nunca me lo habías aportado. Y si me aportas uno certificado, que ya haremos otro programa, debe cumplir con ciertos requisitos para que tenga idoneidad y para que pueda probar lo que dice que prueba. Y además, ojo, esas certificaciones nunca traen la firma certificada. Se los digo por experiencia. 2, ojo, Jonathan nos dio algo muy generoso. Ya sabe que soy un perverso fiscal. Si yo niego conocer la génesis que da lugar al cobro forzoso que me pretende hacer la autoridad, por ejemplo, o al acto que tengo, que estoy negando para tal efecto, cuando yo hablo de la génesis, ¿qué crees, mi querido Armando? Porque tenemos sentencias. La autoridad te da a conocer en la inercia del 129 anterior, fracción segunda, solamente te da a conocer el acto que no conoces y su notificación. Pero si yo desconozco la génesis que da lugar, por ejemplo, un crédito fiscal, me debe de aportar citatorio, visita domiciliaria, actas parciales, etcétera. Y ya tenemos resolución ganada en este orden de ideas, ¿verdad? Eso lo mostraré en el próximo diplomado. Pero estamos en la misma línea, mi querido Jonathan. Muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios referidos a tu brillante exposición. A ver qué comentarios hay para poderlos parafrasear, ¿verdad? Ok, muy bien, nos saludan. Buenas tardes. Por ahí alguien que apague el teléfono, por favor. Seguramente le está hablando de algún ministro que ya vio lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice José Amador, actualmente las salas solo reconocen la posibilidad de ampliación del recurso si lo que niegas conocer es el crédito, ya no las otras pruebas. Hay que pelearlo en tribunales porque el derecho de negar conocer un acto es un derecho constitucional. Eso es muy importante. ¿No te parece, mi querido Jonathan? Claro que sí, y también convencional. El artículo 8.2, inciso B y C, hablan sobre el derecho que tienen todas las personas sujetas a un procedimiento a obtener el tiempo y los medios necesarios para entablar una adecuada defensa, al igual que se estaría conculcando la segunda formalidad esencial del procedimiento. Entonces, muy bien, hay mucho por donde cortar. Muchas gracias. Entonces, no nos quedemos con, no les creamos eso de que no me quisiste aportar o nada me aportaste 1 o 2 documentos. Dice Valdelamar, buenas noches, ¿sería posible que la presentación
la pudiéramos tener en correo, respetando el derecho autoral del maestro Jonathan. Si él nos las obsequia, con todo gusto se las aportamos. Le dije al maestro Jonathan que íbamos a poner una dinámica. Digo, no la vamos a enviar correo por correo porque no acabamos, ¿verdad? Nos va a cobrar la asistente horas extras. La vamos a subir al grupo, pero háganos un favor porque estamos difundiendo la cultura tributaria. Comenten ahí en nuestros muros de Facebook qué les pareció, qué estamos haciendo, y repliquemos esto, porque al final del día de esto se trata, pero creo que el maestro Jonathan sí consiente en compartirnos su trabajo autoral. Y yo, esto lo voy a decir yo, no lo va a decir Jonathan. Si lo replican en otros grupos, pues hay que respetar nada más el derecho autoral, ¿no, mi querido Jonathan? Así es. Perfecto. Muy bien, dice José Eduardo Núñez, dice, yo invito el otro whisky. Uy, maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos contactarte, estimado Jonathan? Pues yo creo que vienen los datos de tu trabajo, pero pues además dínoslos de viva voz, ¿cómo te podemos contactar aquí los mortales que queremos que nos defiendas? Claro que sí. Bueno, me presento formalmente para los que no me conocen. Actualmente acabo de cumplir 26 años. Soy de Quintana Roo. Actualmente constituí una firma junto con mi padre, que también es abogado y contador. Igual tiene 30 años de experiencia como el doctor Marco. Nuestra firma se llama JKGBM Medina Excelencia Fiscal, SC. Y me pueden encontrar en redes sociales como Jonathan Medina Martínez. Ahí constantemente subo sentencias de juicios que vamos ganando, todos los fundamentos y motivos por los cuales la sala consideró, así como múltiples tips de defensa fiscal. Y constantemente estamos subiendo información. Por si es de su interés el que les compartamos algunas de las sentencias que vamos contra el IMSS, contra el Infonavit, contra el SAT y multas, todo tipo de créditos fiscales. Con número de teléfono es 984-133-1471. 984-133-1471. Con gusto les comparto la sentencia. De hecho, tengo 2 sentencias en ese sentido, muchas sentencias, pero 2 en específicas que me gustan mucho porque prácticamente transcriben nuestros conceptos de impugnación en las ejecutorias. Y precisamente vienen redactadas en 2 sentencias diferentes, 2 conceptos distintos, porque como vimos, vertimos 5 argumentos por los cuales no debieron valorarse las pruebas, y en uno se valoraron, la sentencia fue conforme a 2 y en otro fue conforme a los otros 3. Entonces, les comparto 2 sentencias en este orden de ideas, y ustedes pueden practicar con multas de algún contribuyente, y si necesitan alguna asesoría o ayuda, pues con mucho gusto Marco y yo les vamos a apoyar. Muchas gracias, mi querido Jonathan, eres muy generoso. Nada más faltó que nos dijeras a qué horas vas por el pan. Ok, muy bien. Armando Rivera nos felicita, muchas gracias. Valdemar te felicita. Erasmo sí también nos felicita. Ángel Chacón nos felicita también, gracias Jonathan. Jonathan Marco también te felicita. Javier Álvarez te felicita. La maestra Milka también nos felicita y nos ilustra con el principio de progresividad que acabo de señalar, está ampliamente expuesto en la jurisprudencia de la segunda sala. Alexis Praxedis, gracias. Licenciado Marco, muchas gracias, excelente exposición. Ok, muchas gracias, hombre. Alicia, muchas gracias por su enorme deferencia y su inmerecido comentario. Lo valoro mucho y seguiremos estudiando para seguir poniendo nuestro granito de arena. Yendi Ramírez, felicidades, gracias por los excelentes aportes. Marco, gracias. Gilberto, gracias, mi querido Gilberto. Antonio también nos agradece. Tenemos a Beatriz Adriana, también gracias. Raúl Osorio, muchas gracias. José Eduardo, gracias, brother. Blanquita, felicitaciones al joven talento. Blanquita, ya te comprometí para que en la primera oportunidad que puedas nos platiques algún tema de tu vasta experiencia de comercio exterior o alguna anécdota que nos quieras platicar de tu vasta experiencia en tu camino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Te parece? Me honras, doctor, con esa invitación. Tú sabes que yo más puesta que un calcetín. Y tengo por ahí pendientes unas sentencias, en cuanto a las tenga, ya lo hemos platicado, de temas precisamente que has tocado muy puntualmente, y espero ya en este mes que salgan compartírtelas y si gusta sobre de eso.
Yo quiero empoderar a las mujeres de México, Sí. así, claro, así como Ana Cristina, Yarecita, la maestra Milka, y tú, por supuesto, y las damas que nos honran aquí con su presencia. ¿Y qué te parece que cuando tengas tus sentencias nos las parafraseas, si gustas nos las compartes, y también nos dices dónde te podemos localizar? Porque creo que al final del día se trata de tener amigos y hacer alianzas que nos permitan fortalecer el trabajo que Dios pone en nuestras manos, que se ha bendecido, multiplicado, y qué mejor que con buenos amigos. Te lo agradezco Ya, mucho. gracias, ya te comprometí, muy amable. Con Entonces, gusto. a ver, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, Encontré una pregunta dentro de el chat que no respondimos. por ¿Qué favor. aconsejarían en caso de una negativa ficta? Eso es un caso que pueda acontecer. ¿Qué pasaría si la autoridad es omisa en responderte dentro del plazo de 3 meses? Bueno, aquí quedan dos opciones. La primera es esperar a que resuelva. Porque, bueno, pues sabemos que durante la interposición del recurso, pues no nos van a afectar nuestros bienes porque existe una suspensión. Pero en caso de que las personas estuvieran interesadas en una pronta resolución, se puede acudir ante el juicio contencioso administrativo y impugnar la confirmativa ficta. ¿Qué vamos a argumentar? Al igual que como si fuera una resolución expresa, que debió haber acreditado la existencia previa a la actualización de la confirmativa ficta, porque el hecho de que nos dé a conocer los actos es independiente a la resolución, son fases y etapas procesales totalmente distintas. Entonces, que debió haber acreditado la existencia del acto previo a la configuración de la confirmativa ficta. Y de todas maneras, si los intenta aportar en el juicio de nulidad, en forma cautelar, de todas maneras se tienen que objetar las pruebas, ya sea en certificación, que hay muchos vicios de certificación, y argumentando que no deben ser valorados por los mismos motivos, o sea, principio de litis abierta, en preclusión, analogía de las jurisprudencias de la Suprema Corte, aplicarían los mismos principios. Bien, aquí te pregunta Antonio Ferrer, que ya estamos casi llegando a la recta final. Dice Antonio, sobre el tema, en los avisos de compensación, ¿se da la negativa o la afirmativa ficta? Quiero pensar que habla de los avisos de compensación que no son atendidos. Digo, no tengo completa la pregunta, pero bueno, con esta casi nos estamos despidiendo. ¿Qué opinas, mi querido Jonathan? Bueno, sería mejor que nos dé la pregunta completa para poder resolver. Nos hacen falta papeles en el expediente. Sí es cierto, sí es cierto. Pues bueno, si nos comentan rápidamente, ya estamos en el tiempo, o alguien que desea alzar la mano por algún tema o algo que quiera comentarle aquí a Jonathan, y estamos abiertos y agradecidos enormemente con ustedes. Yo, doctor Marco, quiero agradecerle por haberme brindado este espacio. En realidad, somos de su escuela desde la primera generación del diplomado, pues ahí estamos con usted. Mi padre ha aprendido muchísimo de usted, su filosofía, el hecho de que en materia fiscal no hay imposibles. Y pues estoy eternamente agradecido con usted por ser tan cálido, por ser tan desinteresada e incondicional su amistad y el compartir sus conocimientos con nosotros. Y créanos que tanto de usted como de algunas pocas personas que nos han dado a manos abiertas su amistad, que es una fraternidad, pues nosotros logramos potencializar todo lo que recibimos. Y nosotros compartimos todas las sentencias que tenemos, bueno, no todas, la mayoría. Las compartimos en mi muro y ponemos realmente todos los fundamentos y motivos, y no lo hacemos con un afán de presumir, ni lo hacemos de ninguna manera. Lo hacemos para que nuestros colegas que también están en materia de defensa fiscal puedan agarrar nuestros argumentos y poder defender a otros contribuyentes, porque la finalidad por la que nosotros somos defensores de contribuyentes es precisamente fortalecer esta cultura de defensa fiscal y el efectivo respeto a nuestros derechos humanos. Entonces, con mucho gusto les comparto algunas sentencias relativas a esos tópicos y pueden practicar con algunas morlas para comenzar, y conforme les vaya yendo, nosotros los vamos a asesorar y les ayudamos sin ningún compromiso.
ya está, la subimos al grupo y ya Jonathan ha hecho extensiva la invitación y los comentarios que le demos. De hecho, tienen amigos que se dedican, así como ustedes, a estos temas que representan una pasión y está la mano extendida para podernos apoyar. Mi querido Jonathan, me has hecho la noche por tus comentarios inmerecidos. Bendigo a Dios por esa pasión, esa fuerza, esa distinción que haces. Al mismo tiempo, agradezco a todos mis amigos. ¿Me recuerdas esa porción de la Biblia donde decía el predicador que nadie tenga en poco tu juventud? Porque un joven como tú enfrentó a un Goliat y lo venció. Y creo que la fortaleza de nosotros precisamente es seguirnos preparando, seguirnos apoyando con esa fuerza, con esa constancia, como hoy nos has invitado a hacerlo. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios no dispone de otra cosa, si no tengo otra gira. Es que, ¿saben qué? De verdad, estoy bien ocupado y de repente necesito unos 3 clones. Ya Jonathan me dijo que me va a ayudar, eso es padrísimo. Y créanme que preparar un programa para compartirles a ustedes algo y no traerles un refrito, o sea, de veras, sí genera horas en el escritorio para poder darles algo de calidad que ustedes digan, valió la pena estar ahí, o no me dijeron algo que ya sabían y estudiaron, o me plantearon una tesis que ya quedó hasta en desuso. Pues bueno, nos retiramos, estamos a sus órdenes y en breve seguimos a sus órdenes. Dios me los bendiga, mi admiración, mi cariño y mi respeto. Gracias a todos y en breve nos vemos. Dios nos los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.